Qin Shi Huang, el primer emperador de China, no fue solo un unificador de reinos. Fue también el arquitecto de un imperio construido sobre el miedo, la sangre y el silencio. Gobernó con puño de hierro, quemó libros milenarios, enterró vivos a cientos de sabios y mandó construir obras colosales con mano de obra esclavizada hasta la muerte. Obsesionado con la inmortalidad, bebió mercurio como elixir y ordenó la creación de su tumba sellada con trampas y ríos de veneno. Su legado es una mezcla de gloria imperial y terror absoluto. Un hombre que quiso dominar no solo a su pueblo, sino a la eternidad misma. En los últimos siglos del periodo conocido como los reinos combatientes, China no era una civilización unificada, sino un mosaico de estados en guerra constante. Las tierras estaban divididas entre 7 grandes reinos, cada uno con sus ejércitos, sus leyes y sus dioses. Las alianzas eran traicioneras, los pactos frágiles, y la sangre era el único idioma común. En ese escenario caótico, un niño nace de una madre concubina y de un padre que, según ciertas crónicas, podría incluso no haber sido el suyo. Ese niño, llamado Jin Zheng, crecería para hacer algo que nadie había logrado antes: convertir ese caos en un solo imperio. Pero lo haría con puño de hierro, mirada de piedra y una voluntad tan absoluta que borraría incluso los nombres de quienes se atrevieran a contradecirlo. Desde los primeros años, el joven príncipe de Qin mostró una personalidad tan implacable como enigmática. Subió al trono de su estado a los 13 años, bajo la regencia de asesores ambiciosos que creían poder manipularlo. Se equivocaron. Jin Zheng no solo aprendió a gobernar desde las sombras, sino que destrozó uno a uno a quienes quisieron controlarlo. En poco tiempo, el niño rey de Qin ya se había transformado en un estratega temido, decidido a expandir sus fronteras por medio de la guerra, la astucia y la represión. Su mirada no estaba puesta en la victoria, sino en la eternidad. Fue entonces cuando pronunció una frase que cambiaría la historia de Oriente. No basta con reinar. Hay que fundar un mundo donde ningún otro pueda reinar después de mí. La campaña para unificar China no fue una empresa gloriosa, sino un baño de sangre meticulosamente planeado. Entre los años 230 y 221 a.C., Jin Zheng lanzó una ofensiva brutal contra los 6 reinos restantes: Han, Shao, Yan, Wei, Chu y Qi. Uno tras otro cayeron ante su ejército disciplinado, impulsado por una doctrina de legalismo extremo, donde la obediencia era ley y la compasión una debilidad. Cada victoria traía consigo purgas, deportaciones masivas, destrucción de bibliotecas y ejecución de funcionarios enemigos. No se buscaba negociar, sino aniquilar toda identidad ajena al estado de Qin. La unificación fue militar, sí, pero sobre todo ideológica. Se impuso un único sistema de pesos, escritura, leyes y pensamiento. Todo lo demás fue destruido o desapareció sin dejar rastro. Con la conquista consumada, Jin Zheng no se conformó con el título de rey. Se proclamó a sí mismo como el Qin Shi Huangdi, el primer emperador de Qin, creando un nuevo concepto. Un emperador que no era humano sino casi divino, intermediario entre el cielo y la tierra. Se abolió el sistema feudal, se centralizó todo el poder en su figura y se prohibió usar los antiguos títulos reales. El tiempo mismo comenzó a contarse desde su reinado. La historia, según él, había nacido con su mandato. Todo lo anterior quedaba relegado al olvido, al polvo, a la nada. Para muchos fue el nacimiento de un imperio, para otros fue el inicio de una pesadilla sin fin. La unificación de China por Qin, Shi Huang, no trajo paz, sino vigilancia. No instauró armonía, sino control.
Cada victoria sobre un reino rival fue seguida por la destrucción sistemática de sus templos, la censura de sus tradiciones y la reeducación de sus poblaciones. La ley era igual para todos, sí, pero esa igualdad era la del miedo absoluto. No había lugar para la disidencia, ni para el pasado, ni para el pensamiento libre. El emperador no solo había unificado un territorio, ahora quería unificar la mente y el alma de todos sus habitantes. En su visión, solo había una voluntad válida, la suya. En palabras de un cronista anónimo que sobrevivió al régimen, donde antes había reinos con dioses, poetas y clanes, ahora solo había un nombre que todos temían pronunciar. Ese fue el verdadero punto de inflexión. La creación del imperio no fue el final de un conflicto, sino el comienzo de un sistema donde la individualidad se volvió delito y la memoria colectiva, un enemigo a erradicar. El emperador había logrado lo que ningún otro antes que él, someter a un continente bajo una sola mano. Pero esa mano no bendecía, no gobernaba con justicia ni sabiduría. Esa mano apretaba, silenciaba, borraba. La historia, según Qin Shi Huang, debía comenzar con él. Y todos los que no lo entendieran no tendrían lugar en ella. Una noche sin luna, columnas de humo negro se alzaron sobre las ciudades más cultas del nuevo imperio. Las plazas, que antes eran espacios de enseñanza y reunión, se transformaron en escenarios de fuego y silencio. Decenas de escribas, monjes, poetas y maestros eran reunidos a la fuerza frente a montañas de pergaminos, tratados y textos milenarios. Un decreto había sido emitido. Toda obra que no sirviera directamente al poder del Estado debía desaparecer. Los soldados no vacilaron. Encendieron antorchas y comenzaron la quema. Las llamas consumieron palabras de Confucio, estrategias de Sun Tzu, poemas antiguos y libros de medicina espiritual. El aire olía a tinta quemada y piel temblorosa. En medio de todo, una frase resonaba con eco helado. Solo la voz del emperador es conocimiento. Qin Shi Huang no solo había conquistado territorios, ahora se disponía a conquistar la historia, el pensamiento, el alma de los hombres. Su obsesión por el control absoluto se volcó contra los pilares del saber. Sabía que no podía reescribir el pasado sin antes hacerlo desaparecer. Por eso, ordenó una de las campañas de censura más brutales que registra la humanidad. Todo pensamiento anterior a su reinado fue declarado peligroso. Todo conocimiento que no proviniera de sus edictos fue tachado de veneno. La quema de libros no era simbólica, era el acto inaugural de una tiranía mental. El decreto era claro. Solo los textos sobre agricultura, medicina y adivinación podían ser conservados. Todo lo demás debía ser entregado a los magistrados del imperio. Filósofos confucianos, discípulos de Mozi, seguidores del taoísmo y estudiosos de la historia, se convirtieron en enemigos del estado de la noche a la mañana. Muchos escondieron sus bibliotecas en sótanos y cavernas, pero los castigos eran inmediatos si eran descubiertos. No bastaba con destruir los libros. Había que silenciar también a quienes los portaban en la memoria. El caso más atroz fue el de los 460 eruditos, acusados de conservar conocimientos prohibidos o de criticar las políticas imperiales, fueron condenados a muerte en público. No todos fueron ejecutados de la misma manera. Algunas crónicas afirman que fueron enterrados vivos, uno por uno, mientras la multitud observaba en silencio. Otros textos hablan de quema lenta, mutilaciones o el uso de venenos rituales. Eran hombres de edad avanzada, muchos con décadas dedicadas al estudio, al pensamiento, al consejo. Para Qin Shi Huang no eran sabios, eran peligros vivientes. Su presencia bastaba para cuestionar el relato oficial. Su muerte debía ser ejemplar,
Simultáneamente, el Estado comenzó a reescribir la historia. Los hechos pasados fueron borrados o modificados. Las genealogías de antiguos reyes fueron falsificadas. Se impusieron nuevos calendarios, nuevas formas de contar el tiempo, nuevos nombres para los antiguos dioses. La propaganda se institucionalizó. Se enseñaba que todo antes del emperador era caos, y que la verdadera civilización comenzaba con su gobierno. Era la instauración del pensamiento único. Ya no se trataba solo de obedecer, había que olvidar. Con el paso de los años, el silencio se volvió más temido que la muerte. Nadie sabía quién estaba escuchando, quién podía denunciar, quién recordaba en voz alta. Los hogares se vaciaron de enseñanzas orales, las academias cerraron, los ancianos dejaron de contar historias. El conocimiento, otrora transmisible, se volvió un crimen. Así nació una nueva forma de control, la ignorancia planificada. No había libertad de pensamiento porque no había pensamiento que conservar. La mente del imperio era una sola, y tenía rostro, el del primer emperador. Qin Shi Huang no destruyó los libros porque los temiera, sino porque no los necesitaba. En su visión, el pasado no tenía derecho a sobrevivir. Las ideas eran armas, y él quería ser el único que pudiera blandirlas. El crimen del pensamiento no era una metáfora, era una política de Estado. Y como toda política, venía acompañada de delatores, verdugos y fosas comunes. El conocimiento dejó de ser una herencia, para convertirse en una sentencia. La historia oficial que sobrevivió de su época es la que él mismo mandó escribir. Pero entre las ruinas, entre las cenizas, algunos fragmentos han perdurado. Son ecos de una civilización herida, de una sabiduría que se negó a morir por completo. En los márgenes de pergaminos rotos, en los pliegues de leyendas transmitidas en secreto, aún resuena una advertencia silenciosa. Cuando el poder teme a las ideas, es porque se sabe mortal. En una calle estrecha de Xianyang, un niño de apenas 10 años observa cómo su padre es arrastrado por soldados hacia la plaza. La multitud se congrega en silencio. Nadie se atreve a intervenir. El delito, haber murmurado que la última reforma del emperador era injusta. La sentencia, ejecución pública. El niño no llora, solo baja la cabeza, repite las palabras enseñadas por su maestro. El deber del hijo leal es denunciar el error, aun si está en su propia sangre. Lo que no sabe es que esa misma tarde será premiado con una túnica de seda por su patriotismo. La lección es clara. En el imperio de Qin, el miedo no solo venía de arriba, también crecía desde abajo. Qin Shi Huang no se conformó con controlar territorios ni ideas. Quiso controlar también el alma de su pueblo. Para eso, convirtió el acto de vivir en una prueba constante de lealtad. Cada gesto, cada palabra, cada silencio podía ser juzgado como traición. La vigilancia no era solo del Estado hacia el ciudadano, sino del ciudadano hacia el ciudadano, del hijo hacia el padre, del amigo hacia el amigo. La sospecha se volvió moneda corriente, y así, el primer emperador construyó no solo un imperio, sino un teatro perpetuo de obediencia forzada. La estructura del miedo fue cuidadosamente diseñada. El imperio fue dividido en 36 comandancias, cada una gobernada por funcionarios nombrados directamente por el emperador, sin lazos familiares ni regionales. Estos funcionarios eran reemplazados con frecuencia, para evitar cualquier acumulación de poder o simpatía local. El sistema era frío, mecánico, sin rostro. Una máquina administrativa que no toleraba errores ni indulgencias. Bajo esta nueva administración, se instituyó el principio de responsabilidad colectiva. Si una persona cometía un delito, toda su familia,
padres, hermanos, esposas e hijos, podía ser castigada con la misma severidad. La justicia no era restaurativa, sino ejemplar. El castigo más leve implicaba amputaciones, una lengua cortada por una palabra mal dicha, una nariz cercenada por una mentira, pies amputados por intentar huir. Las ejecuciones eran públicas, a menudo acompañadas de humillaciones previas, desvestir, marcar, exhibir. La muerte no era el final, era el espectáculo. Pero el pilar más temido del sistema fue la delación institucionalizada. El emperador ordenó que cualquier persona que no denunciara un delito sería considerada cómplice, incluso si el acto era insignificante, incluso si la relación con el culpable era estrecha. No denunciar era peor que mentir. Así nació una sociedad donde la palabra tenía más peso que el acto. Lo que se decía podía matar, y lo que no se decía también. La confianza desapareció. Las aldeas comenzaron a vigilarse a sí mismas. Los vecinos evitaban saludarse. Los niños aprendieron primero a callar y luego a informar. El castigo no requería juicio. Una simple acusación bastaba. A menudo las pruebas no importaban, bastaba la palabra del denunciante, especialmente si era parte del aparato estatal. La arbitrariedad era el método. Y el emperador, encerrado en sus palacios, podía dormir tranquilo. Su pueblo se había transformado en una red de jaulas invisibles, cada una custodiada por el miedo del otro. Qin Shi Huang logró lo que pocos gobernantes en la historia han conseguido: que el miedo se volviera un valor cívico. En su imperio, el silencio no era una forma de respeto, sino un acto de sumisión. El pueblo no amaba al emperador, lo temía con devoción. No había fiestas populares en su honor, ni canciones que celebraran su gloria, solo rituales fríos, estatuas hieráticas y un eco constante de pasos vigilantes. El sonido del miedo era el único himno permitido. La ironía más profunda fue que, en su afán por controlarlo todo, Qin terminó encerrándose a sí mismo. Se dice que en los últimos años de su vida ya no salía de palacio sin dobles que lo reemplazaran. Su figura era protegida por barreras, túneles secretos y guardias leales únicamente a su sombra. No confiaba en nadie, no escuchaba a nadie. El emperador omnipresente era también el más solo del imperio. En un sistema donde nadie es inocente, el castigo deja de ser justicia y se convierte en rutina. Y así, el pueblo de Qin aprendió a vivir sin esperanza, sin expresión, sin sueños. El miedo se volvió forma de vida. La respiración debía ser medida, las palabras calculadas, las emociones contenidas, porque en el imperio de Qin Shi Huang hasta el acto de pensar podía ser un crimen. En el árido norte de China, donde los vientos cortan la piel y la tierra se agrieta bajo el sol sin sombra, miles de cuerpos yacen bajo las piedras, no en tumbas, sino en los cimientos de una obra tan vasta como cruel, la Gran Muralla. Sus gritos ya no se escuchan. Fueron silenciados por la piedra, el barro y el mandato de un solo hombre. Cada ladrillo lleva un alma, decían los sobrevivientes. Era más que una muralla, era una línea de muerte trazada con huesos humanos. Qin Shi Huang soñaba con un imperio eterno, y su obsesión lo llevó a crear no solo una nueva geografía, sino un legado esculpido en sufrimiento. Para él, la inmortalidad no se buscaba en los cielos, sino en la piedra. No bastaba con conquistar la tierra, había que marcarla para siempre con obras tan colosales como aterradoras. Así nació una política de construcción masiva que no solo reformó el paisaje físico de China, sino que transformó a los trabajadores en sacrificios involuntarios para los dioses del poder. La Gran Muralla, tal como se conocía en tiempos del primer emperador,
no era la elegante estructura de piedra que las generaciones futuras romantizarían. Era una muralla rústica, vasta y sin piedad, construida a la fuerza sobre los cadáveres de quienes la erigieron. Qin Shi Huang, tras unificar los antiguos muros de los reinos del norte, ordenó su conexión y expansión, con el pretexto de protegerse de los pueblos nómadas. Pero más allá de la defensa militar, la muralla era un mensaje. Aquí gobierna el orden, y lo hace al costo de cualquier vida. Se movilizaron más de 700.000 trabajadores, entre campesinos obligados, prisioneros de guerra y condenados por delitos menores. No había diferencia entre un asesino y un hombre que había robado un puñado de arroz. Todos eran arrastrados a las obras bajo vigilancia militar. Las condiciones eran infernales, turnos interminables, castigos corporales por desacato, hambre constante, enfermedades sin nombre. El suelo sediento absorbía la sangre antes que la lluvia. Los cuerpos que no podían ser enterrados eran emparedados dentro de los muros, no por ritual, sino por economía. Morir era parte del proceso constructivo. A la par de esta muralla de muerte, Qin comenzó su más ambicioso proyecto, su tumba personal. A la edad en que otros gobernantes apenas consolidaban su poder, él ya había ordenado el diseño de su mausoleo. El terreno elegido fue vasto como una ciudad, sellado y rodeado por montañas artificiales. En su interior, según los cronistas, se construyó una réplica del mundo conocido, con ríos de mercurio, cielos pintados, trampas automáticas y un ejército dormido de guerreros de terracota. Más de 8.000 figuras, cada una distinta, fueron modeladas para custodiar al emperador en la eternidad. Los artesanos, escultores y obreros que trabajaron en la tumba conocieron secretos que nadie debía repetir. Por eso, una vez finalizada la obra, fueron ejecutados en masa. No por traición, sino por haber servido demasiado bien. El silencio debía ser absoluto. Lo construido para la inmortalidad no debía ser contaminado por voces humanas. A diferencia de la muralla, que aún toca el cielo con su espina de piedra, la tumba del emperador permanece cerrada, sellada, dormida bajo siglos de tierra y secreto. Los arqueólogos modernos, al estudiar su estructura, encontraron niveles inusuales de mercurio en el suelo, confirmando las antiguas crónicas que hablaban de ríos metálicos navegando por cámaras subterráneas. La tecnología moderna duda en abrir la tumba, no solo por el temor a su deterioro, sino por el respeto al misterio. La muerte, cuando ha sido tan cuidadosamente protegida, impone una forma distinta de miedo. El legado arquitectónico de Qin Shi Huang no es admirado por su belleza, sino por su brutalidad. Cada piedra, cada figura, cada estructura que dejó tras de sí está teñida con un solo símbolo, el de la obediencia absoluta al poder, incluso más allá de la muerte. Su tumba no es solo su morada final, es su último decreto, un espacio creado para que ni siquiera el tiempo lo olvide. Porque para el primer emperador, la inmortalidad no se buscaba en la gloria, sino en el terror que su imagen seguiría sembrando incluso bajo tierra. Y así, el emperador durmiente sigue custodiado por su ejército de barro, por sus trampas letales, por el silencio de miles de obreros sacrificados. Nadie ha entrado. Nadie ha salido. Solo el eco del poder sigue allí abajo, esperando. En los salones oscuros del Palacio Imperial, entre columnas rojas cubiertas de inscripciones, un hombre tiembla ante el trono. Es un alquimista, un sabio errante, portador de una promesa imposible, vida eterna. Frente a él, Qin Shi Huang observa en silencio, con los ojos abiertos por la obsesión y la desconfianza. El experimento ha fallado.
El emperador no acepta fracasos. Pronto, ese sabio se unirá a la larga lista de cadáveres silenciosos que dejaron de servir a su propósito. Porque para Qin, la muerte era el único enemigo real y debía ser derrotada a cualquier precio. Así comenzó una de las búsquedas más extrañas y trágicas de la historia imperial: la conquista de la inmortalidad. Durante sus últimos años, el emperador dejó de gobernar con la misma lucidez. Su mente, antes afilada como la hoja de una espada, fue consumida por el miedo a desaparecer, por la angustia de que su reinado, tan vasto y sangriento, terminara como cualquier otro. No le bastaban murallas eternas ni tumbas monumentales. Quería vivir para siempre, reinar para siempre, controlar para siempre. Ya no buscaba dominar el presente, sino abolir la muerte. Y eso lo llevó por caminos oscuros, delirantes y fatales. Qin Shi Huang estaba convencido de que su alma era distinta, superior. Había unificado China, doblegado culturas, borrado libros, reescrito la historia. ¿Cómo podría un hombre así someterse al ciclo común de la existencia? Así, comenzó a financiar expediciones secretas hacia el este, en busca de las míticas islas donde los inmortales habitaban entre nieblas. Barcos cargados de oro, ofrendas y cartas personales partían hacia mares desconocidos, liderados por alquimistas y exploradores. Algunos jamás regresaron. Otros volvieron con frascos misteriosos y palabras que hablaban de hierbas sagradas, de aguas eternas, de promesas frágiles. A los 40 años, el emperador ya ingería mezclas de metales raros, raíces extrañas y minerales vaporizados. Entre ellos, uno de los más peligrosos, el mercurio. Las recetas le eran entregadas por médicos imperiales que tras cada fallo desaparecían en celdas profundas o fosas comunes. La corte entera empezó a girar en torno a esta obsesión. Los astrólogos modificaban sus horóscopos para evitar malas noticias. Los alquimistas mentían para salvar sus vidas. El emperador, cada vez más paranoico, se encerró en un mundo de elixires y sombras, donde solo su inmortalidad importaba. Con el paso del tiempo, el veneno que debía salvarlo comenzó a matarlo. Su piel perdió el color, su aliento se volvió metálico, su cuerpo temblaba con espasmos involuntarios, pero nadie podía mencionarlo. Decir la palabra enfermedad era considerado traición. Qin continuó ingiriendo sus tónicos con devoción fanática, convencido de que lo que ardía en su interior no era veneno, sino la transformación divina que lo convertiría en Dios viviente. La corte se volvió un teatro de mentiras. Mientras el emperador deliraba, los consejeros redactaban decretos en su nombre, los médicos fingían curas y el pueblo seguía bajo la amenaza del castigo. El trono ya no era un símbolo de poder, sino de aislamiento. Nadie se atrevía a mirar a Qin Shi Huang directamente a los ojos. Ya no parecía hombre, sino una estatua viva, frágil y temida, que respiraba con dificultad, pero gobernaba con puño de hierro. En el año 210 a.C., durante una de sus misteriosas expediciones hacia el este, en busca de los ingredientes definitivos para su elixir final, Qin Shi Huang murió. Fue repentino, pero no inesperado. Su cuerpo, envenenado durante años por su obsesión, finalmente colapsó. Su corazón dejó de latir no en combate ni en palacio, sino en medio de un viaje alucinatorio en busca de lo imposible. Pero su muerte no podía ser anunciada. El miedo que inspiraba era tan profundo que incluso muerto seguía gobernando. Durante semanas, su cadáver fue transportado en un carruaje sellado, acompañado de peces podridos para disimular el olor de la descomposición. Se escribían edictos falsos. Se entregaban órdenes imperiales firmadas por una mano ya muerta. Nadie debía saber que el emperador del cielo había caído.
El mismo terror que había construido su imperio ahora sostenía su cadáver. La ironía final fue devastadora. El veneno que debía preservarlo lo destruyó. Y la eternidad que tanto anheló se le negó en vida. Pero se le concedió como leyenda. Porque aunque murió, su figura, terrible, inhumana, obsesiva, siguió viva en los registros, en los campos que dejó llenos de huesos y en la tumba que aún hoy se niega a ser abierta. Qin Shi Huang no se convirtió en inmortal, pero su nombre jamás ha dejado de ser pronunciado. Y eso, tal vez, fue su victoria más siniestra. Aquel carruaje cruzaba los caminos imperiales sin detenerse. Los sirvientes que lo escoltaban evitaban todo contacto visual. El hedor era insoportable, cubierto con peces en descomposición que colgaban de ganchos de bronce para ocultar el olor de la carne muerta. Dentro del vehículo sellado, el cuerpo del primer emperador de China se descomponía lentamente. Qin Shi Huang había muerto, pero el mundo no debía saberlo. El hombre que gobernó con puño de hierro, que construyó imperios con cadáveres y buscó la inmortalidad con veneno, seguía gobernando desde la muerte. La noticia de su fallecimiento fue considerada más peligrosa que cualquier conspiración. Si el pueblo descubría que su Dios viviente había caído, la estructura de miedo y obediencia que lo mantenía todo en equilibrio colapsaría. Así, los altos funcionarios del imperio decidieron ocultarlo. Durante semanas, algunos cronistas hablan de meses, se redactaron decretos en su nombre, se aplicaron castigos como si él aún respirara, y se fingió que sus silencios eran órdenes divinas. La muerte fue convertida en simulacro, y el cadáver en política. Qin Shi Huang, el tirano absoluto, se convirtió en un fantasma que aún gobernaba su imperio. Con el emperador muerto, el vacío de poder se llenó de intrigas. Su hijo Fusu, legítimo heredero, había sido preparado desde joven como sucesor. Era severo, sí, pero menos cruel. Algunos lo consideraban una esperanza para un futuro menos opresivo. Pero Fusu jamás subió al trono. Dos de los hombres más cercanos a Qin, el canciller Li Si y el eunuco Shao Gao, falsificaron un edicto en el que el emperador supuestamente ordenaba a su hijo suicidarse. Y Fusu, fiel al mandato de su padre incluso desde la tumba, obedeció. Murió con honor, o con miedo. En su lugar fue coronado Hu Hai, un hijo más joven y manipulable. No era un líder, era un títere. Shao Gao tomó el control desde las sombras. Pronto comenzaron las purgas, ministros ejecutados, concubinas forzadas a suicidarse para acompañar al emperador en la otra vida, familias enteras arrasadas por rumores de deslealtad. La paranoia se convirtió en política de Estado. El terror que había nacido con Qin Shi Huang no murió con él, solo cambió de rostro. Pero el pueblo ya no era el mismo. Años de opresión, trabajo forzado, censura, ejecuciones y mentiras habían acumulado una rabia sorda. La muerte del emperador, aunque no anunciada, comenzó a intuirse. El silencio, el hermetismo, los rituales apurados, algo no cuadraba. Y cuando las noticias comenzaron a filtrarse, ya era demasiado tarde para detener el colapso. En las provincias, los campesinos se rebelaron. En los ejércitos, los generales se dividieron. En las calles, se pronunciaban por primera vez los nombres prohibidos: libertad, justicia, venganza. Solo 3 años después de la muerte de Qin Shi Huang, su imperio se derrumbó. El sistema que había construido con tanto esfuerzo, a través del control total, del castigo extremo y del culto a su figura, se desmoronó sin su presencia física. Las revueltas estallaron por todo el territorio, desde los campos donde los obreros habían muerto levantando la muralla,
hasta los palacios donde aún ardían incienso frente a un retrato del emperador divino. Pero el cuerpo de Jin, enterrado en su mausoleo colosal, aún cerrado hasta hoy, nunca dejó de inspirar temor. Su tumba, protegida por trampas letales y posiblemente por ríos de mercurio, sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más misteriosos del planeta. Nadie se atreve a abrirla, no por respeto, sino por miedo. Miedo a despertar algo que aún respira bajo la tierra. La figura de Qin Shi Huang fue maldecida durante siglos. Los historiadores de las dinastías posteriores lo retrataron como un monstruo, despiadado, ateo, obsesivo. Y sin embargo, no lograron borrarlo. Hoy es recordado también como el fundador de la China unificada, el hombre que construyó las bases del Estado moderno, el emperador que llevó el poder a su máxima expresión y al borde de la locura, porque Qin Shi Huang quiso vivir para siempre. Lo intentó con ejércitos, con censura, con alquimia y con terror. Fracasó en cuerpo, pero triunfó en memoria. Su imperio murió, pero su nombre aún se susurra con asombro, como una advertencia, como una sombra que nunca se disipa del todo. Qin Shi Huang no fue inmortal, pero su legado, sí. Y eso, quizás, fue el verdadero terror que dejó tras de sí.